Magnate despide por teléfono, pero los trillizos contestan llorando y confiesan. Rodrigo Sandoval sostenía el teléfono con mano firme, preparado para hacer la llamada que había decidido era necesaria. Número marcado, tono sonando. Pero quien contestó no fue la voz de mujer que esperaba escuchar. Fueron sollozos. 3 voces infantiles llorando al unísono, tropezando unas con otras. «No se vaya, señora Lupita, por favor. Papá no sabe lo que hace. Usted es lo único bueno que tenemos». Rodrigo sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. ¿Sus hijos? ¿Llorando por la empleada que estaba a punto de despedir? ¿Qué demonios estaba sucediendo en su propia casa mientras él pasaba 18 horas diarias construyendo su imperio empresarial? La voz tranquila de Lupita finalmente llegó al teléfono. «Señor Sandoval, creo que necesitamos hablar, pero primero permítame calmar a sus hijos. No han dormido en 2 días esperando esta llamada». Rodrigo Sandoval jamás imaginó que aquella mujer de 62 años, con manos curtidas por 40 años de trabajo doméstico, sería quien le enseñaría la lección más importante de su vida. Una lección sobre lo que realmente significa ser padre, sobre lo que un hogar necesita más allá del dinero y sobre cómo a veces las personas más valiosas en nuestras vidas son aquellas que nunca aparecen en nuestras cuentas bancarias ni en nuestros planes de negocios. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Rodrigo Sandoval Montes, de 38 años, era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de revistas de negocios con titulares como «El magnate inmobiliario que revolucionó Guadalajara» o «Cómo convertir 10 millones en 200 en 5 años». Su empresa, Sandoval Desarrollos, había transformado completamente el paisaje urbano de la Perla Tapatía. Torres residenciales de lujo en Puerta de Hierro, complejos comerciales en Zapopan, fraccionamientos exclusivos en el Bosque de los Colomos. Cada proyecto que tocaba se convertía en oro, pero el oro, como descubriría, no puede comprar todo. 3 años atrás, su esposa Marcela había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Puerto Vallarta. Iba a una conferencia médica. Era cardióloga, brillante y dedicada. El camión de carga que invadió su carril no le dio oportunidad alguna. Rodrigo quedó viudo a los 35 años, con 3 hijos de apenas 2 años, trillizos, Santiago, Mateo y Emiliano. 3 pequeños idénticos que en ese momento apenas comenzaban a formar oraciones completas. 3 niños que llamaban mamá a una mujer que nunca más regresaría a casa. El dolor fue devastador, pero Rodrigo era un hombre de acción. No se permitió derrumbarse. Tenía una empresa que dirigir, empleados que dependían de él, inversionistas que confiaban en su visión. Y tenía 3 hijos que necesitaban estabilidad, educación, futuro. Así que hizo lo que su propio padre le había enseñado: trabajar más duro, ganar más dinero, proveer todo lo material que sus hijos pudieran necesitar. La mansión en Colinas de San Javier se convirtió en una operación militar perfectamente ejecutada. Contrató a las mejores nanas, todas con credenciales impecables y referencias verificadas. Las gemelas alemanas Helga y Greta, expertas en desarrollo infantil temprano, duraron 6 meses antes de renunciar, diciendo que los niños eran inmanejables y carecían de estructura emocional. Luego vino Mademoiselle Claudette, francesa, con 20 años de experiencia cuidando hijos de diplomáticos. Renunció después de 4 meses, afirmando que los trillizos necesitaban terapia psicológica especializada, no una nana. Siguió Mrs. Patterson, británica, rígida, con métodos educativos de la vieja escuela. Los niños le pusieron pegamento en el cabello mientras dormía. Duró 3 semanas. En total,
9 nanas en 3 años, cada una más calificada y más cara que la anterior, cada una incapaz de conectar con 3 niños que se volvían más retraídos, más rebeldes, más desesperados por atención con cada adulto que entraba y salía de sus vidas como huéspedes temporales en un hotel. Rodrigo no lo veía, o más bien no quería verlo. Llegaba a casa a las 11 de la noche, cuando los niños ya dormían. Salía a las 6 de la mañana antes de que despertaran. Los fines de semana tenía juntas con inversionistas, visitas a proyectos, comidas de negocios. Cuando estaba en casa, pasaba horas en su oficina del segundo piso, revisando contratos, haciendo llamadas a Nueva York, Shanghái, Miami. Los trillizos aprendieron desde muy pequeños que papá estaba ocupado, que no debían interrumpir, que las conversaciones importantes de papá valían más que sus preguntas sobre dinosaurios, sus dibujos de la escuela, sus pesadillas nocturnas. Fue doña Marta, el ama de llaves que había estado con la familia desde antes de la muerte de Marcela, quien sugirió a Lupita Hernández. «Señor Rodrigo», dijo una tarde después de que la nana número 9 renunciara dramáticamente, «con todo respeto, estos niños no necesitan una institutriz europea ni una especialista en desarrollo infantil. Necesitan a alguien que los quiera de verdad, alguien que sepa lo que es criar hijos con el corazón, no con un manual». Rodrigo levantó la vista de su laptop apenas un segundo. «Doña Marta, he pagado fortunas por las mejores profesionales disponibles». «Sí, señor, y todas han fracasado. ¿Puedo sugerirle a alguien diferente? Mi prima Lupita acaba de enviudar. Crió 6 hijos propios mientras trabajaba en casas por 40 años. No tiene títulos universitarios, pero tiene algo que ninguna de esas nanas europeas tiene». «¿Y qué es eso?» «Corazón de abuela mexicana, señor. Y paciencia infinita ganada a base de criar niños reales, no teorías de libros». Rodrigo consideró rechazar la propuesta. ¿Una mujer de 62 años sin credenciales formales cuidando a sus hijos? Pero la desesperación tiene una manera de abrir puertas que el orgullo mantiene cerradas. «Está bien, que venga a una entrevista, pero si no funciona en 2 semanas, buscamos a alguien más». Lupita Hernández llegó un lunes por la mañana a la mansión de los Sandoval, cargando solo una bolsa de tela con su cambio de ropa, su rosario y una fotografía enmarcada de su difunto esposo. No tenía maletas elegantes ni equipaje de marca. Vestía un vestido sencillo de flores, zapatos cómodos gastados por años de uso y un rebozo tejido que había sido de su madre. Su rostro moreno estaba marcado por arrugas que contaban historias de décadas de trabajo, sacrificio y amor. Pero sus ojos cafés brillaban con una calidez que ninguna de las nanas anteriores había poseído. Rodrigo la recibió en su oficina, dedicándole exactamente 15 minutos entre una videoconferencia y otra. «Señora Hernández, doña Marta habló bien de usted. Mis hijos son complicados. Han tenido 9 nanas en 3 años, todas profesionales altamente calificadas. Todas han fracasado. ¿Por qué cree que usted sería diferente?» Lupita lo miró directamente a los ojos con una franqueza que lo sorprendió. Ninguna de las otras nanas se había atrevido a sostenerle la mirada así. «Con todo respeto, señor Sandoval, tal vez el problema no son sus hijos. Tal vez el problema es que han tenido 9 empleadas, no una madre. Los niños no necesitan profesionales, necesitan amor, constancia, alguien que se quede». Rodrigo sintió algo incómodo en el pecho. ¿Estaba esta mujer mayor criticándolo indirectamente? Pero antes de que pudiera responder, ella continuó. «Crié 6 hijos propios. Trabajé en 11 casas diferentes a lo largo de mi vida. Vi de todo. Niños ricos con todo menos amor. Niños pobres con nada más que amor. Los primeros siempre fueron los más tristes. Su esposa murió, señor. Mis condolencias.
Pero sus hijos también perdieron a su madre, y por lo que doña Marta me cuenta, también perdieron a su padre, aunque usted sigue vivo. Cualquier otro candidato habría sido despedido inmediatamente por semejante atrevimiento. Pero algo en la manera directa y honesta en que Lupita habló desarmó las defensas de Rodrigo. O quizás fue el cansancio, o la desesperación, o una parte muy profunda de él que sabía, aunque no quisiera admitirlo, que esta mujer tenía razón. 2 semanas de prueba, dijo finalmente. Salario estándar. Si mis hijos la rechazan como a las demás, tendrá que irse. Entendido, señor. Pero le pido un favor. ¿Cuál? Si funciona, si sus hijos me aceptan, permítame quedarme. No por 2 meses o 6 meses, por el tiempo que me necesiten. Los niños no se encariñan bien con personas que saben que se van a ir. Rodrigo asintió distraídamente, ya revisando emails en su teléfono. Como usted diga, doña Marta le mostrará su habitación y le presentará a los niños. Así fue como Lupita Hernández entró a las vidas de Santiago Mateo y Emiliano Sandoval. Los trillizos tenían 5 años cuando conocieron a Lupita. Eran idénticos físicamente, cabello castaño oscuro, ojos verdes como su difunta madre, complexión delgada porque frecuentemente se negaban a comer cuando estaban enojados o tristes. Pero sus personalidades, aunque complementarias, eran distintas. Santiago, el mayor por 7 minutos, era el líder, serio para su edad, desconfiado, el primero en poner a prueba a cada nueva nana con travesuras calculadas para hacerlas renunciar. Mateo era el sensible, lloraba fácilmente, tenía pesadillas frecuentes, preguntaba por su mamá constantemente a pesar de apenas recordarla. Emiliano era el rebelde. Hacía berrinches épicos, se negaba a obedecer órdenes, decía no a todo como principio general de vida. Cuando doña Marta llevó a Lupita al cuarto de juegos donde los trillizos pasaban sus tardes, los 3 niños ni siquiera levantaron la vista. Estaban acostumbrados a este ritual. Una nueva nana llegaba, intentaba ganarse su afecto con regalos, o dulces, o promesas, y eventualmente se iba cuando ellos demostraban suficiente resistencia. «Niños», doña Marta dijo con su voz de autoridad maternal que llevaba décadas perfeccionando, «ella es la señora Lupita, va a cuidarlos a partir de hoy». Santiago levantó la vista brevemente. «¿Cuánto tiempo antes de que se vaya como las demás?» Su voz infantil llevaba un cinismo que ningún niño de 5 años debería poseer. Lupita se agachó lentamente, sus rodillas protestando por décadas de trabajo físico, hasta quedar a la altura de los ojos de los niños. No trató de tocarlos, no sacó dulces, no hizo promesas elaboradas. Solo los miró uno por uno, con una atención completa que ninguno de los 3 recordaba haber recibido antes. «No lo sé, mi niño», dijo honestamente. «Eso depende de ustedes y de su papá. Pero les puedo decir esto. Yo no soy como las señoras que conocieron antes. No vengo a educarlos con reglas europeas ni a enseñarles 5 idiomas. Vengo a hacer lo que hice con mis propios 6 hijos. Cuidarlos, quererlos, estar aquí cuando me necesiten. Y si ustedes me dan una oportunidad, yo les prometo que no me voy a ir solo porque se porten mal o hagan travesuras. Porque así son los niños. Y está bien». Mateo la miraba con ojos enormes llenos de lágrimas contenidas. «¿Usted tuvo hijos propios?» 6, todos ya grandes, ya me dieron 11 nietos. «¿Y dónde están?», preguntó Emiliano con tono acusatorio. «En diferentes ciudades, trabajando, haciendo sus vidas. Mi esposo murió hace 4 meses, me quedé sola en una casa muy grande y muy vacía. Así que cuando doña Marta me dijo que 3 niños necesitaban a alguien que los cuidara, pensé que tal vez podíamos ayudarnos mutuamente. Ustedes me dan una razón para levantarme en las mañanas, y yo les doy, bueno, lo que una abuela le da a sus nietos». «No eres nuestra abuela», Santiago dijo con firmeza, probando límites.
Tienes razón, no lo soy, pero podría ser como una abuela prestada, si ustedes quieren. Hubo un largo silencio. Los tres niños se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos o trillizos poseen. Finalmente, Mateo, el sensible, preguntó con voz tímida. ¿Sabes hacer galletas? Lupita sonrió. Hago las mejores galletas de chispas de chocolate de todo Jalisco. Mi secreto es agregar un poquito de cajeta. ¿Quieren que hagamos unas? Emiliano cruzó los brazos. La última nana dijo que las galletas no son saludables y nos dio barras de granola que sabían a cartón. Ay, mi niño, las galletas son comida del alma. Claro que son saludables si se comen con medida. ¿Qué les parece si hacemos galletas, pero también cortamos fruta fresca para acompañar? Así contentamos al cuerpo y al corazón. Por primera vez en meses, los tres trillizos sonrieron simultáneamente. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero real. Esa tarde, la cocina gourmet de acero inoxidable y mármol italiano de la mansión Sandoval fue invadida por tres niños de 5 años cubiertos de harina, riendo mientras Lupita les enseñaba a mezclar ingredientes, a formar bolitas de masa, a lamer cucharas, algo que las nanas anteriores jamás habrían permitido por cuestiones de higiene. Doña Marta observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Hacía 3 años que no escuchaba risas infantiles genuinas en esa casa. Cuando Rodrigo llegó esa noche a las 11, como siempre, encontró una nota sobre su escritorio escrita con la letra cuidadosa de Lupita. Señor Sandoval, los niños cenaron bien. Santiago comió todo su brócoli sin quejarse. Mateo tomó su baño sin llorar. Emiliano se durmió sin berrinche. Hicimos galletas. Guardé 3 en un plato para usted en el refrigerador. Están en el segundo estante, lado izquierdo, envueltas en papel aluminio con su nombre. Los niños dijeron que si las galletas le gustan, tal vez podría llegar más temprano mañana para hacer más con ellos. Con respeto, Lupita. Rodrigo se quedó mirando la nota por largo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había guardado comida hecha con cariño? ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos quisieron compartir algo con él? Fue al refrigerador. Ahí estaban las 3 galletas, cuidadosamente envueltas, con su nombre escrito en marcador sobre el papel aluminio con letra infantil. Probablemente los trillizos habían insistido en escribirlo ellos mismos. Se llevó una galleta a la boca. El sabor de chocolate y cajeta explotó en su paladar, pero no fue el sabor lo que lo impactó. Fue la sensación de que algo había cambiado en su casa. Algo intangible pero profundamente importante. Comió las 3 galletas parado en la cocina a medianoche, y por primera vez en 3 años sintió algo parecido a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, sus hijos estarían bien. Si tan solo hubiera sabido en ese momento cuánto más que bien estarían y cuánto dolor tendría que enfrentar antes de entenderlo completamente. Las siguientes 2 semanas fueron una revelación para toda la casa Sandoval. Lupita no aplicaba métodos pedagógicos europeos ni seguía teorías de desarrollo infantil de moda. Aplicaba algo mucho más antiguo y mucho más poderoso. Amor de abuela mexicana, paciencia infinita y sabiduría ganada a través de décadas de criar niños reales. Cada mañana, Lupita despertaba a los trillizos no con alarmas estridentes o regaños sobre horarios, sino con canciones suaves. Las mañanitas, Cielito lindo, o simplemente tarareos mientras abría cortinas dejando entrar la luz del sol. Buenos días, mis niños hermosos, decía con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro arrugado. ¿Listos para otro día maravilloso? Los primeros días los niños respondían con gruñidos. Estaban acostumbrados a mañanas militarizadas donde se esperaba que se levantaran, se vistieran y desayunaran en silencio eficiente.
Pero Lupita no tenía prisa. Se sentaba en la orilla de cada cama, uno por uno, y les daba tiempo para despertar completamente. A Santiago le acariciaba el cabello hasta que sus ojos verdes se abrían naturalmente. A Mateo le susurraba chistes tontos hasta que soltaba una risita somnolienta. A Emiliano, el más difícil de despertar, le hacía cosquillas suaves en los pies hasta que saltaba de la cama protestando pero sonriendo. El desayuno dejó de ser una obligación y se convirtió en un evento. Lupita preparaba chilaquiles verdes los lunes, hotcakes de plátano los martes, molletes con frijoles los miércoles. Nada de las cosas orgánicas sin sabor que las nanas anteriores imponían. La comida debe alimentar el cuerpo y el alma, decía mientras servía porciones generosas. Un niño triste no come, un niño feliz come de todo. Y tenía razón. Los trillizos, que habían sido comedores problemáticos durante años, de repente limpiaban sus platos. No porque se les obligara, sino porque la comida venía acompañada de historias. Lupita contaba sobre sus propios hijos cuando eran pequeños, sobre el día que su hijo menor se perdió en el mercado y lo encontraron comiendo mangos en un puesto, sobre la vez que su hija decidió cortar su propio cabello y terminó casi calva. Historias que hacían reír a los trillizos, que les mostraban que otros niños también se portaban mal, que los errores eran parte de crecer, que no tenían que ser perfectos. Las tareas escolares, que habían sido batallas épicas con cada nana anterior, se volvieron menos estresantes. Lupita no tenía título universitario, pero tenía algo más valioso: la habilidad de hacer que el aprendizaje fuera relevante. ¿Para qué sirven las matemáticas, señora Lupita?, Santiago preguntó una tarde mientras luchaba con sumas de 2 dígitos. Ay, mi niño, las matemáticas sirven para todo. Mira, si vas al mercado y tienes 50 pesos y las naranjas cuestan 8 pesos el kilo, ¿cuántos kilos puedes comprar? De repente las matemáticas no eran números abstractos en papel. Eran naranjas reales, dinero real, situaciones reales. Cuando Mateo no entendía lectura, Lupita no lo forzaba a leer libros aburridos de la escuela. Le leía cuentos antes de dormir, historias de La Llorona, del Nahual, de Juan sin miedo, historias que lo mantenían pegado a cada palabra. Ahora tú léeme una página, sugería gentilmente, y Mateo, ansioso por saber qué pasaba después, leía con más esfuerzo del que ninguna nana había logrado inspirar. Con Emiliano, el rebelde, Lupita aplicaba una estrategia diferente. Le daba responsabilidades reales. Emiliano, necesito tu ayuda. Voy a preparar la cena y no me alcanza el tiempo. ¿Puedes poner la mesa? El niño, acostumbrado a que todo se hiciera por él, se sentía importante siendo necesitado. ¿Lo estoy haciendo bien? Perfecto, mi niño. Eres un gran ayudante. Y así, el niño que decía no a todo comenzó a decir sí, a pequeñas tareas que lo hacían sentir valioso. Pero el cambio más notable fue en las noches. Las nanas anteriores ponían a los niños en la cama a las 8 en punto, apagaban la luz y cerraban la puerta. Rutina eficiente, profesional, fría. Lupita tenía un ritual diferente. Después de los baños, cuando los 3 niños estaban en pijamas y oliendo a jabón de bebé, los reunía en la cama de Santiago, la más grande. Se sentaba en medio, y los 3 niños se acurrucaban contra ella, uno a cada lado y uno en su regazo. Rotaban cada noche para que fuera justo. Bueno, mis amores, decía acomodando su rebozo, ¿de qué quieren platicar hoy? Y los niños hablaban. Sobre sus días, sobre sus miedos, sobre sus sueños, cosas que nunca habían compartido con las nanas profesionales porque nunca se les preguntaba. Señora Lupita, Mateo dijo una noche con voz pequeña, a veces sueño con mi mamá, pero ya no recuerdo su cara.
Solo recuerdo que olía bonito y me cantaba canciones. ¿Eso está mal? Lupita apretó al niño contra su pecho. Ay, mi niño precioso. Eso no está mal. Tu mamá te amaba mucho, y aunque no recuerdes su cara perfectamente, tu corazón sí la recuerda. Por eso la extrañas, por eso lloras. Y está bien llorar. Los hombres fuertes también lloran cuando extrañan a alguien que quieren. ¿Tú lloras por tu esposo?, preguntó Emiliano. Todos los días, mi amor, todos los días. Pero también sonrío cuando recuerdo cosas lindas que vivimos juntos. ¿Y saben qué descubrí? ¿Qué? Los tres preguntaron al unísono. Que el corazón es como un cuarto muy grande. Cuando pierdes a alguien, se hace un espacio vacío. Pero ese espacio no se queda vacío para siempre. Si lo permites, otras personas pueden entrar y llenar ese espacio con amor nuevo. No es el mismo amor, es diferente, pero igual de valioso. Santiago, el más serio, preguntó, «Nosotros estamos llenando un espacio en tu corazón. Oh, mis niños, ustedes están llenando mi corazón completamente. Desde que llegué aquí, ya no me siento tan sola, porque los tengo a ustedes. ¿Y nos vamos a quedar contigo para siempre? Eso espero, mi cielo, eso espero». Era un ritual simple, solo conversaciones antes de dormir. Pero para tres niños que habían pasado 3 años siendo tratados como proyectos a administrar en lugar de personas a amar, esas conversaciones eran revolucionarias. Por primera vez tenían a un adulto que los escuchaba de verdad, que validaba sus emociones, que no los apuraba ni los interrumpía, ni les decía que sus preocupaciones eran tonterías infantiles. Y así, noche tras noche, los trillizos Sandoval comenzaron a sanar. Las pesadillas de Mateo disminuyeron, los berrinches de Emiliano casi desaparecieron, la desconfianza de Santiago se derritió gradualmente. Doña Marta observaba todo con asombro. «Señora Lupita», le dijo una mañana mientras preparaban el almuerzo juntas, «usted ha hecho en 2 semanas lo que 9 nanas en 3 años no lograron. ¿Cuál es su secreto?» Lupita pelaba papas, con movimientos expertos nacidos de décadas de práctica. «No hay secreto, Marta, solo hay amor. Esas otras nanas venían a trabajar, yo vine a querer. Los niños sienten la diferencia. El señor Rodrigo también debería ver la diferencia, pero dudo que se haya dado cuenta. Todavía llega a las 11 y se va a las 6. Lupita suspiró. «Ese hombre está huyendo, Marta. Huyendo del dolor de perder a su esposa, huyendo de la responsabilidad de criar solo a 3 hijos, huyendo de todo lo que no puede controlar con dinero y trabajo duro. Pero algún día va a tener que dejar de huir. Espero estar aquí cuando eso pase, y si la despide antes, ya sabe cómo es. Podría decidir que necesita a alguien con más credenciales. Entonces me iré con el corazón roto, pero sabiendo que di lo mejor de mí. Pero rezo para que eso no pase, porque esos niños ya han perdido demasiado. No necesitan perder otra persona que los quiere de verdad». Lupita no sabía cuán proféticas eran sus palabras. Porque en la oficina de Sandoval Desarrollos en el piso 42 de la torre corporativa en Puerta de Hierro, Rodrigo Sandoval estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Su asistente ejecutiva, Fernanda Miramontes, una mujer de 35 años, eficiente, profesional y con planes no tan secretos de convertirse en la segunda señora Sandoval, había estado presionando sutilmente durante semanas. «Rodrigo», decía durante las juntas ejecutivas, «he estado pensando en los niños. Necesitan estructura, disciplina, educación de primer nivel. Tienen todo eso». Rodrigo respondía distraídamente mientras revisaba contratos. «¿De verdad? Porque me comentó doña Marta que la nueva nana es... Bueno, es solo una señora mayor sin educación formal. ¿Es eso lo mejor para los trillizos? Deberías considerar una institución educativa de tiempo completo,
Un internado, quizás. Hay excelentes opciones en Suiza. Rodrigo la había desestimado inicialmente. Pero Fernanda era persistente. Colocaba artículos sobre educación internacional en su escritorio. Enviaba links sobre los beneficios de la estructura institucional para niños en situaciones difíciles. Comentaba casualmente sobre familias empresariales exitosas que enviaban a sus hijos a internados desde pequeños. Son como inversiones, Rodrigo, argumentaba. Si los formas correctamente desde ahora, se convertirán en herederos dignos de tu imperio. Pero si los dejas en manos de una empleada doméstica sin educación, limitarás su potencial. Era un argumento que resonaba con la forma en que Rodrigo había sido criado. Su propio padre, también empresario exitoso, había sido distante, enfocado en el negocio, delegando la crianza a profesionales. Rodrigo había crecido en escuelas privadas, con tutores, con estructura rígida, y había resultado bien, ¿no? Era millonario, exitoso, respetado. Entonces, ¿por qué sentía ese vacío incómodo cada vez que Fernanda presionaba el tema? Una mañana, 3 semanas después de que Lupita había llegado, Rodrigo tomó una decisión. Había revisado los reportes mensuales. Los gastos del hogar incluían el salario de Lupita, muy modesto comparado con las nanas europeas anteriores, pero Fernanda había conseguido folletos de Le Rosey en Suiza, la escuela más cara del mundo, donde herederos de fortunas globales eran moldeados en futuros líderes. Es una inversión en su futuro, Fernanda insistió, colocando el folleto brillante sobre su escritorio. Y francamente, te liberará para enfocarte completamente en la expansión a Monterrey. No puedes dirigir un imperio empresarial y preocuparte por berrinches de niños de 5 años. Rodrigo miró el folleto. Niños sonrientes en uniformes impecables. Instalaciones que parecían palacios. Promesas de educación en 5 idiomas. Deportes olímpicos. Conexiones con las familias más poderosas del mundo. Luego pensó en su casa, en 3 niños que aparentemente estaban mejor, según doña Marta, pero que él apenas veía. ¿Realmente importaba quién los cuidaba si él no estaba ahí de todas formas? Está bien, dijo finalmente, sintiendo simultáneamente alivio y un malestar que no podía identificar. Investigaré opciones, pero primero necesito hacer algunos cambios en casa. ¿Qué tipo de cambios? Fernanda preguntó con una sonrisa que ya anticipaba victoria. Voy a despedir a la nueva nana. Si los niños van a ir a un internado en unos meses, no tiene sentido que se encariñen más con ella. Fue así como Rodrigo Sandoval, con la misma eficiencia fría que aplicaba a despedir empleados poco productivos, marcó el número de su propia casa esa tarde a las 4. Preparado para informar a Lupita Hernández que sus servicios ya no eran necesarios. El teléfono sonó 3 veces. Rodrigo esperaba la voz tranquila de Lupita. En lugar de eso, escuchó sollozos. 3 voces infantiles llorando desesperadamente, tropezando unas con otras en su prisa por hablar. «¡Papá, no lo hagas, por favor!» Era la voz de Santiago, su hijo usualmente controlado, quebrándose en pánico puro. «La señora Lupita nos contó. Dijo que tal vez tenías que despedirla». Mateo lloraba tan fuerte que apenas podía formar palabras coherentes. «No puedes. Ella es lo único bueno que tenemos. Tú nunca estás aquí. Solo ella nos quiere», Emiliano gritaba con rabia mezclada con terror. Rodrigo se quedó paralizado, el teléfono pegado a su oreja, sintiendo como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Cómo supieron? Doña Marta escuchó a tu secretaria hablar por teléfono. Santiago gritó. Le dijo a alguien que finalmente ibas a despedir a la vieja sirvienta y mandarnos a Suiza. No queremos ir a Suiza, queremos quedarnos con la señora Lupita. Mateo sollozaba. La voz tranquila de Lupita finalmente llegó al teléfono.
aunque Rodrigo podía escuchar a los 3 niños llorando en el fondo. Señor Sandoval, creo que necesitamos hablar. Pero primero, permítame calmar a sus hijos. No han dormido en 2 días desde que escucharon los rumores. Yo solo llamaba para... Rodrigo no podía terminar la frase. Los gritos desesperados de sus hijos habían destruido completamente su resolución. Lo sé, señor. Doña Marta me advirtió esta mañana. Les dije a los niños la verdad, que usted es su papá y tiene derecho a tomar decisiones sobre su crianza. Que si usted decide que debo irme, tengo que respetar esa decisión. Pero, señor Sandoval, su voz se quebró ligeramente. Estos niños me necesitan, y creo que usted necesita venir a casa y ver lo que realmente está pasando aquí. Voy para allá, Rodrigo dijo, colgando el teléfono con manos temblorosas. Fernanda lo miró con frustración. Rodrigo, no puedes permitir que los niños manipulen tus decisiones empresariales. No son decisiones empresariales, Fernanda, son mis hijos. Por primera vez en 3 años, Rodrigo canceló todas sus juntas de la tarde y salió de la oficina a las 5 de la tarde. Cuando llegó a casa a las 5:30, con el sol todavía alto en el cielo de Guadalajara, encontró una escena que lo paralizó en la puerta. Los 3 trillizos estaban sentados en las escaleras de la entrada, todavía en uniformes escolares, con rostros hinchados de tanto llorar. Cuando vieron su coche, los 3 corrieron hacia él simultáneamente. ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor! Santiago llegó primero, aferrándose a su pierna con fuerza desesperada. «No dejes que la señora Lupita se vaya». Mateo lo abrazó del otro lado, sollozando contra su pecho. «Papá, ella nos quiere, nos hace sentir que tenemos mamá otra vez». Emiliano, el rebelde, simplemente se dejó caer al suelo llorando. «Siempre nos quitas todo». «Nos quitaste a mamá, nunca estás aquí, y ahora quieres quitarnos a la señora Lupita». Las palabras de Emiliano golpearon a Rodrigo como un puñetazo físico. Yo no les quité a su mamá, pero nunca hablas de ella». Santiago gritó, su voz llena de años de dolor contenido. «Quitaste todas sus fotos, actúas como si nunca hubiera existido. Y ahora que finalmente tenemos a alguien que nos hace sentir queridos, también la quieres quitar». Rodrigo se arrodilló, tratando de abrazar a los 3 niños simultáneamente, pero Santiago se apartó. «No, papá, ya no. Has estado ausente 3 años. La única razón por la que estás aquí ahora es para despedir a la señora Lupita, pero no puedes. No te lo vamos a permitir». «Niños». Rodrigo no sabía qué decir. Por primera vez en años, estaba completamente perdido. Lupita apareció en la puerta de entrada. Su rostro mostraba señales de haber llorado también, pero mantenía su dignidad. «Señor Sandoval, ¿podemos hablar en privado?» Rodrigo asintió, siguiéndola al interior, mientras doña Marta llevaba a los trillizos a la cocina, prometiéndoles leche con chocolate. En la oficina de Rodrigo, Lupita se quedó de pie. No se sentó, manteniendo la distancia respetuosa de empleada a patrón. «Señor Sandoval, vine aquí hace 3 semanas porque doña Marta me dijo que 3 niños necesitaban cuidados. No sabía cuán desesperadamente me necesitaban hasta la primera noche». «¿Qué pasó la primera noche?» «Mateo tuvo una pesadilla terrible. Gritó por su mamá durante 20 minutos. Cuando entré a su cuarto, los 3 estaban despiertos. Me dijeron que eso pasaba casi todas las noches, que las nanas anteriores los regañaban por despertarlas, así que habían aprendido a llorar en silencio. Niños de 5 años, señor Sandoval, llorando solos en la oscuridad, porque tenían miedo de molestar a los adultos pagados para cuidarlos». Rodrigo sintió náusea. Esa noche me quedé con ellos. Los 3 se acurrucaron conmigo en una cama y les conté historias hasta que se durmieron. Desde entonces, todas las noches, tenemos nuestro tiempo juntos.
Hablamos, reímos, a veces lloramos, los escucho, no los juzgo. No les digo que sus sentimientos son exagerados o inconvenientes, solo los amo. Yo también los amo. Rodrigo dijo defensivamente, ¿de verdad? Lupita lo miró directamente a los ojos con una valentía que ningún empleado se atrevería. ¿Cuándo fue la última vez que cenó con ellos? ¿Que les preguntó sobre su día? ¿Que los arropó en la noche? ¿Que simplemente se sentó con ellos sin revisar su teléfono? Rodrigo abrió la boca pero no pudo responder. No recordaba. Señor Sandoval, con todo respeto, usted ha estado tan ocupado proveyendo para sus hijos que olvidó ser su padre. Dinero, casa bonita, ropa cara, escuelas privadas, todo eso es maravilloso. Pero sus hijos cambiarían todo mañana mismo por tener una hora de su tiempo real, por escuchar su voz diciéndoles que los ama, por sentir que importan más que sus juntas de negocios. Mi trabajo mantiene esta casa, Rodrigo dijo, pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Su trabajo mantiene muchas cosas, pero no mantiene los corazones de sus hijos. Esos se están rompiendo, señor. Y yo he estado pegando los pedazos con amor de abuela, pero no es suficiente. Necesitan a su papá. Hubo un largo silencio. Finalmente Rodrigo preguntó, ¿por qué les dijiste que iba a despedirte? Porque no quería mentirles. Ya perdieron a su madre sin despedirse. Si yo también desapareciera repentinamente, les confirmaría que las personas que aman simplemente se van sin explicación. Pensé que era mejor prepararlos, aunque... Su voz se quebró. Aunque fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Porque yo también los amo, señor Sandoval. En 3 semanas esos niños se volvieron míos en el corazón, y la idea de dejarlos me destroza. Entonces, ¿por qué no peleaste? ¿Por qué no me confrontaste antes? Porque soy la empleada, señor. Usted es el padre. No es mi lugar pelear por decisiones sobre sus hijos. Solo puedo decirle la verdad y esperar que su corazón la escuche. Rodrigo se dejó caer en su silla ejecutiva, enterrando el rostro en sus manos. Por primera vez en 3 años, permitió que el dolor que había estado evitando lo alcanzara. No sé cómo ser padre sin Marcela. Ella era la buena. Yo solo sé trabajar. Lupita se acercó y con una osadía que sorprendió a ambos, colocó su mano arrugada sobre el hombro de Rodrigo. Entonces aprenda, señor. Aprenda antes de que sea demasiado tarde, antes de que sus hijos crezcan y lo recuerden solo como el hombre que firmaba cheques, pero nunca estuvo ahí. En ese momento, Santiago entró a la oficina sin tocar. Sus ojos verdes brillaban con determinación. «Papá, tengo algo que decirte». «Santiago, este no es el momento». «Sí lo es». El niño se plantó frente a su padre con valentía impresionante para sus 5 años. «Si despides a la señora Lupita, nosotros también nos vamos». «¿Qué?» Rodrigo estaba atónito. Mateo y Emiliano entraron detrás de su hermano, formando un frente unido. «Es cierto», Mateo dijo con voz temblorosa pero firme, «nos vamos con ella, a donde ella vaya». «Niños, ustedes no pueden». «¿Por qué no?» Emiliano desafió. «Tú nunca estás aquí de todas formas. La señora Lupita es quien nos despierta, quien nos alimenta, quien nos escucha, quien nos abraza cuando tenemos miedo. Ella es más nuestra familia que tú». El silencio que siguió fue devastador. Rodrigo miraba a sus 3 hijos, viéndolos realmente por primera vez en años, y lo que vio lo aterrorizó. Determinación, resolución. Y peor, una distancia emocional que él mismo había creado. «Yo los amo», susurró. «Entonces demuéstralo», Santiago dijo. «Quédate con nosotros, no solo en esta casa,
Quédate de verdad, cena con nosotros, juega con nosotros, conoce a la señora Lupita de verdad y verás por qué la amamos. Lupita intentó intervenir. Niños, no pueden hablarle así a su padre. Sí podemos, Emiliano dijo, porque si no le decimos la verdad, nadie lo hará. Rodrigo miró a sus hijos. Luego miró a Lupita, esta mujer mayor, sin credenciales universitarias, que había logrado en 3 semanas lo que él no había logrado en 3 años. Hacer que sus hijos se sintieran amados. Está bien, dijo finalmente. Lupita, no estás despedida. De hecho, quiero ofrecerte un contrato permanente, con aumento de salario. Y una solicitud especial. ¿Cuál, señor? Enséñame a ser el padre que mis hijos necesitan, porque claramente tú sabes algo que yo he olvidado. Los 3 trillizos gritaron de alegría, corriendo a abrazar simultáneamente a Lupita y a Rodrigo en un abrazo colectivo que hizo llorar a la mujer mayor. Hay una condición más, Rodrigo dijo mirando a sus hijos. Yo también tengo que cambiar. A partir de mañana llego a casa a las 6. Cenamos juntos todas las noches. Los fines de semana son para familia, no para trabajo. Y vamos a terapia familiar todos juntos para aprender a ser una familia de nuevo. ¿Y la señora Fernanda? Santiago preguntó con percepción sorprendente. Ella es la que quiere que despidas a la señora Lupita. La señora Fernanda es mi asistente ejecutiva. Nada más, y necesita recordar su lugar, Rodrigo dijo firmemente. Los siguientes 6 meses transformaron completamente a la familia Sandoval. Rodrigo cumplió su promesa. Llegaba a casa a las 6 en punto, a veces más temprano. Las primeras semanas fueron incómodas. No sabía cómo interactuar con sus hijos más allá de preguntas superficiales sobre la escuela. Pero Lupita lo guiaba pacientemente. Señor Rodrigo, decía mientras preparaban la cena juntos, algo que jamás había hecho en su vida. Pregúnteles qué los hizo felices hoy. No qué aprendieron o qué calificaciones sacaron, qué los hizo felices. Y Rodrigo aprendía. Aprendió que a Santiago le encantaban los dinosaurios y podía nombrar 50 especies diferentes. Aprendió que Mateo tenía talento para el dibujo y soñaba con ser artista. Aprendió que Emiliano adoraba las historias de aventuras y tenía una imaginación salvaje. Aprendió que sus hijos eran personas completas, complejas, maravillosas, y que se había estado perdiendo todo. Las cenas se convirtieron en eventos sagrados. Lupita cocinaba, pero Rodrigo ponía la mesa con ayuda de los niños. Conversaban, reían, a veces discutían pequeñas cosas como cualquier familia normal. Una noche, 2 meses después del casi despido de Lupita, Mateo preguntó, «Papá, ¿podemos hablar de mamá?» Rodrigo se tensó, pero miró a Lupita, quien asintió alentadoramente. «Claro, hijo, ¿qué quieres saber? ¿Cómo se conocieron?» Y así, por primera vez en 3 años, Rodrigo habló de Marcela. De cómo se conocieron en la universidad, de su primera cita, de cómo ella lo hacía reír. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las escondió. Su mamá era extraordinaria, dijo con voz quebrada, y los amaba más que a nada en el mundo. Hubiera hecho cualquier cosa por ustedes. ¿Por qué quitaste sus fotos?, Santiago preguntó suavemente. Porque dolía mucho verlas. Pensé que si no la veía no dolería tanto, pero estaba equivocado. El dolor estaba ahí de todas formas, solo que también perdí las memorias hermosas. ¿Podemos volver a poner las fotos?, Emiliano preguntó. Esa noche, la familia completa, incluyendo a Lupita y doña Marta, buscaron en cajas almacenadas todas las fotografías de Marcela. Las colocaron por toda la casa. En la sala, en los cuartos de los niños, en el pasillo. Ahora mamá Marcela puede cuidarnos desde el cielo, Mateo dijo, y la señora Lupita nos cuida aquí. Mamá Marcela y mamá Lupita, Emiliano declaró. Tenemos 2 mamás.
Lupita tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Es el mayor honor que me han dado en mi vida, mis niños. La terapia familiar ayudó también. El doctor Méndez, un psicólogo infantil recomendado por el doctor Márquez, trabajó con toda la familia sobre duelo, comunicación, reconstrucción de vínculos. Señor Sandoval, dijo en una sesión, sus hijos estuvieron emocionalmente huérfanos a pesar de tener un padre vivo y presente físicamente. Lupita les dio algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: presencia amorosa. Pero ellos necesitan las dos cosas. Necesitan a Lupita, pero también necesitan a usted. Y Rodrigo se comprometió completamente. Redujo sus horas de trabajo. Delegó más responsabilidades. Rechazó la expansión a Monterrey, que habría requerido viajes constantes. Su empresa siguió siendo exitosa, pero ya no era su única identidad. Fernanda renunció después de 2 meses, frustrada porque Rodrigo ya no estaba disponible para cenas de trabajo ni llamadas nocturnas. «Has perdido tu ambición», le dijo con desprecio. «No», Rodrigo respondió tranquilamente. «Encontré algo más importante que la ambición. Encontré a mis hijos». En el primer aniversario de la llegada de Lupita, Rodrigo organizó una cena especial. Los trillizos, ahora de 6 años, y notablemente más felices y seguros, decoraron el comedor con dibujos y globos. «Lupita», Rodrigo dijo cuando todos estaban sentados, «viniste a esta casa como empleada, pero te has convertido en parte esencial de nuestra familia. Mis hijos te aman, yo te respeto y te agradezco más de lo que las palabras pueden expresar, y quiero hacer esto oficial». Sacó un sobre. «Este es un contrato permanente, sin fecha de finalización, con salario triplicado, vacaciones pagadas, seguro médico completo y una cláusula especial». Lupita abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el contrato y sus ojos se abrieron enormes cuando llegó a la última página. «Señor Rodrigo, esto dice que me está adoptando». «No exactamente. No puedo adoptarte legalmente porque eres mayor que yo», Rodrigo sonrió, «pero es una adopción de corazón. El abogado lo estructuró como un fideicomiso familiar. Eres oficialmente parte de la familia Sandoval, con todos los derechos y beneficios. Si algo me pasa, hay provisiones para que sigas cuidando a los niños. Tienes acceso a cuenta médica vitalicia. Y...» señaló otra cláusula. «Tienes una habitación permanente en esta casa por el resto de tu vida, quieras trabajar o no». Lupita sollozaba abiertamente. Yo no merezco». «Mereces eso y más», Rodrigo dijo firmemente. «Salvaste a mis hijos, me salvaste a mí. Nos enseñaste a ser familia de nuevo. Eres la abuela que eligieron, y en esta familia eso significa todo». Los trillizos corrieron a abrazar a Lupita simultáneamente. «Ahora oficialmente eres nuestra abuela», Santiago gritó. «¡Abuela Lupita!». Mateo y Emiliano corearon. Doña Marta, observando desde la puerta de la cocina, lloraba de felicidad. «Prima, siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que cambiarías toda esta familia». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rodrigo y Lupita conversaron en la terraza. «¿Cómo lo hiciste?», Rodrigo preguntó. «¿Cómo lograste en semanas lo que profesionales carísimos no pudieron en años?». Lupita sonrió con sabiduría de décadas. «No es misterio, señor Rodrigo. Los niños no necesitan perfección, necesitan amor consistente. Necesitan saber que alguien estará ahí mañana y pasado mañana y el mes siguiente. Las otras nanas venían con métodos y teorías. Yo vine con corazón de abuela y 40 años de experiencia criando niños reales. Simplemente los amé como son, no como un manual dice que deberían ser. Me enseñaste a ser padre de nuevo». «No, señor, usted siempre fue padre, solo había olvidado cómo».
El amor estaba ahí. Solo necesitaba recordar que el tiempo es el regalo más valioso que puede darles a sus hijos. No el dinero, no las cosas, su presencia. Rodrigo asintió, mirando hacia la ventana donde sus 3 hijos dormían pacíficamente. Casi los pierdo. Casi destruyo lo más importante en mi vida por orgullo y por huir del dolor. Pero no lo hizo. Escuchó cuando sus hijos gritaron. No todos los padres escuchan, usted sí, y eso lo hace un buen hombre. 2 años después, en el 8º cumpleaños de los trillizos, la familia Sandoval celebraba en el jardín de la mansión, pero la celebración incluía invitados especiales. Los 6 hijos de Lupita y sus 11 nietos. Esta es mi familia extendida. Rodrigo explicaba a socios de negocios que observaban sorprendidos la mezcla de clases sociales celebrando juntas. Lupita es parte de nuestra familia, así que su familia es nuestra familia. Santiago, Mateo y Emiliano corrían con los nietos de Lupita jugando sin distinción de origen o estatus económico. Eran simplemente primos del corazón. Rodrigo había cambiado en formas que nadie habría predicho. Seguía siendo exitoso empresarialmente, pero ahora tenía balance. Llegaba a casa para cenar, nunca se perdía eventos escolares. Los fines de semana eran sagrados para familia, y había hecho algo más. Inspirado por su experiencia, había creado un programa en su empresa. Padres Presentes. Política de trabajo flexible para empleados con hijos. Guardería en las oficinas. Días de familia pagados. Otros empresarios se burlaban, diciendo que era demasiado blando. Pero Rodrigo descubrió que los empleados felices y balanceados eran más productivos y leales. Una tarde, mientras Rodrigo ayudaba a Emiliano con su tarea de matemáticas, el niño preguntó: «Papá, ¿te acuerdas cuando casi despediste a la abuela Lupita?» «Me acuerdo. Fue el día más importante de mi vida». «¿Por qué?» «Porque fue el día que mis hijos me salvaron. Me salvaron de convertirme en un hombre rico pero solo. Me enseñaron que gritar por lo que amas no es manipulación, es valentía, y me dieron una segunda oportunidad de ser el padre que merecen». Mateo levantó la vista de su dibujo. Nosotros también tuvimos una segunda oportunidad, tener una mamá de nuevo, no igual que mamá Marcela, pero igual de especial. Santiago añadió: «Y lo mejor es que no tuvimos que elegir. Mamá Marcela siempre será nuestra primera mamá, y abuela Lupita es quien nos cuida ahora. Ambas nos aman. Somos afortunados». Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Rodrigo encontró a Lupita en la cocina preparando el almuerzo del día siguiente para los trillizos. Hacía eso todas las noches, a pesar de que técnicamente ya no necesitaba trabajar gracias a las provisiones de Rodrigo. «Lupita, son casi las 11. Deberías descansar». «Ay, señor Rodrigo, para mí esto no es trabajo, es amor. Mis niños necesitan alimentarse bien». «Nuestros niños», Rodrigo corrigió gentilmente. Lupita sonrió. «Nuestros niños». Rodrigo se sentó en uno de los bancos de la cocina. «¿Alguna vez te arrepientes de haber venido aquí, de haberte involucrado tanto con nosotros?» Lupita dejó de cortar verduras y lo miró directamente. «Señor Rodrigo, cuando mi esposo murió, pensé que mi vida había terminado. Pensé que ya no tenía propósito. Mis hijos estaban grandes, vivían sus propias vidas. Me sentía inútil. Y entonces, doña Marta me habló de 3 niños que necesitaban amor. Vine aquí pensando que les iba a dar algo a ellos. Pero fueron ellos quienes me dieron todo a mí. Me devolvieron el propósito, me hicieron sentir necesaria, me dieron una razón para levantarme cada mañana. Así que no, nunca me arrepiento. Esta familia me salvó tanto como yo los salvé a ustedes. No sé qué habríamos hecho sin ti. Habrían encontrado su camino eventualmente, pero me alegra haber estado aquí para ayudarlos a encontrarlo más rápido». Pasaron 5 años más.
Los trillizos tenían ahora 13 años, adolescentes típicos con todos sus desafíos, pero seguían siendo excepcionalmente unidos como familia. Lupita, ahora de 69 años, había reducido sus tareas físicas, pero seguía siendo el corazón emocional de la casa. Los trillizos, a pesar de ser adolescentes, muy cool para esas cosas, todavía buscaban sus abrazos cuando tenían días difíciles. Un sábado por la tarde, Rodrigo reunió a toda la familia en la sala. Los trillizos, Lupita, doña Marta, tengo un anuncio, dijo. He estado considerando algo por mucho tiempo y quiero su opinión honesta. Los tres adolescentes intercambiaron miradas preocupadas. ¿Papá volvería a sus viejas costumbres? ¿Más trabajo? ¿Menos familia? Me ofrecieron la presidencia de la Cámara de Empresarios de Jalisco. Es un honor enorme, pero requiere mucho tiempo, viajes, eventos nocturnos, responsabilidades que me alejarían de ustedes. Hizo una pausa. Voy a rechazarla. ¿Qué? Santiago estaba sorprendido. Papá, eso es increíble. ¿Por qué rechazarla? Porque aprendí hace 8 años que ningún honor profesional vale más que estar presente para ustedes. Ustedes son mi prioridad. Siempre. Mateo sonrió. Papá, tenemos 13 años. Ya no somos niños pequeños que necesitan que estés aquí todo el tiempo. ¿Están seguros? Los tres adolescentes se miraron. Luego Emiliano habló. Papá, lo que nos enseñaste es balance. Tú puedes tener éxito en tu carrera y ser buen padre. Ya lo probaste. Si quieres aceptar ese puesto, nosotros te apoyamos, porque sabemos que incluso con más responsabilidades nunca nos abandonarás como antes. Eres diferente ahora. Lupita añadió suavemente. Los niños tienen razón, señor Rodrigo. Usted cambió. Ya no es el hombre que huía del dolor en el trabajo. Es un hombre que sabe que el trabajo es parte de su vida, no toda su vida. Si este puesto le emociona, acéptelo. Sus hijos estarán bien. Rodrigo miró a su familia. Su familia real, construida no solo con sangre, sino con amor, compromiso, segundas oportunidades y una mujer mayor que llegó como empleada y se convirtió en su salvación. Entonces lo aceptaré, pero con una condición. Si alguna vez sienten que estoy volviendo a mis viejos hábitos, si alguna vez sienten que el trabajo es más importante que ustedes, me lo dicen. Y yo corregiré el rumbo inmediatamente. ¿Trato? Los tres trillizos dijeron al unísono. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Rodrigo encontró una carta sobre su almohada. Era de Lupita, escrita con su letra cuidadosa. Señor Rodrigo, hace 8 años usted marcó el teléfono de su casa preparado para despedirme. Sus hijos contestaron llorando y confesaron algo que cambió todo, que me amaban, que yo era lo único bueno que tenían. En ese momento usted pudo haberse enojado, pudo haber insistido en su decisión, pudo haber ejercido su poder como padre y patrón, pero no lo hizo. Escuchó, cambió, creció. Se convirtió en el padre que sus hijos necesitaban y en el hombre que su difunta esposa habría estado orgullosa de ver. Hoy, viendo cómo usted navega decisiones difíciles, consultando con sus hijos, respetando sus opiniones, manteniéndolos en el centro de su vida mientras también persigue sus sueños profesionales, siento un orgullo profundo. Porque este es el resultado de todo aquello. Una familia real, imperfecta, pero unida por amor genuino. Gracias por darme el honor de ser parte de ella. Con todo mi cariño, Lupita, abuela Lupita. Rodrigo leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo por su rostro. Luego la guardó en su billetera, donde permanecería por el resto de su vida como recordatorio del día que casi lo perdió todo. 10 años después, en la graduación universitaria de los trillizos, Santiago, Mateo y Emiliano subieron juntos al estrado para recibir sus diplomas. Los tres habían elegido carreras diferentes, arquitectura, arte y literatura,
Pero los tres tenían algo en común: balance entre ambición y familia, lección aprendida de su padre. En sus discursos de graduación, cada uno mencionó a dos mujeres: Marcela, la madre que nunca olvidarían, y Lupita, la abuela que les enseñó que el amor no tiene límites ni condiciones. Lupita, ahora de 79 años, sentada en primera fila junto a Rodrigo, lloraba de orgullo. Sus propios hijos y nietos la rodeaban, celebrando no solo la graduación de los trillizos, sino la familia extendida que habían construido juntos. Abuela Lupita. Santiago dijo desde el micrófono: «Usted llegó a nuestra casa cuando más la necesitábamos. Nos enseñó que familia no es solo sangre. Es quien se queda, quien ama, quien nunca se rinde. Gracias por quedarse. Gracias por amarnos. Gracias por salvar a nuestra familia». Esa noche, en la cena de celebración, Rodrigo levantó su copa. Un brindis. Por Lupita Hernández, quien contestó un teléfono hace 20 años y escuchó a 3 niños llorando. Quien tuvo la paciencia de esperar mientras yo aprendía a ser padre. Quien convirtió una casa vacía en un hogar lleno de amor. Sin ti, nada de esto existiría. Y por papá, Mateo añadió, quien tuvo el valor de escuchar cuando gritamos la verdad. Quien cambió cuando era más fácil seguir igual. Quien nos enseñó que nunca es tarde para elegir lo correcto. Lupita miró alrededor de la mesa. Rodrigo, maduro y en paz consigo mismo. Los trillizos, ahora hombres jóvenes, seguros y amorosos. Sus propios hijos y nietos. Doña Marta, su prima fiel. Esta familia imposible que el destino había unido. Yo solo hice lo que cualquier abuela mexicana haría, dijo con humildad. Amé con todo mi corazón. El resto lo hicieron ustedes. Pero todos sabían la verdad. Lupita Hernández había llegado como empleada doméstica y se había convertido en el corazón que mantenía latiendo a toda una familia. Había demostrado que el trabajo más importante del mundo no requiere títulos universitarios ni credenciales elegantes. Requiere amor, paciencia, presencia y un corazón lo suficientemente grande para abrazar a niños que no son tuyos como si lo fueran. Y Rodrigo Sandoval había aprendido la lección más valiosa de su vida, que un magnate puede tener todo el dinero del mundo, pero sin amor, sin familia, sin presencia real, no tiene nada. Y que a veces las personas más importantes en nuestras vidas llegan disfrazadas de simples empleadas domésticas, cargando solo una bolsa de tela y un corazón infinito. Los trillizos nunca olvidaron el día que contestaron el teléfono llorando, confesando su amor desesperado por la mujer que los había salvado. Ese momento de valentía infantil cambió el curso de sus vidas y les dio la familia que merecían. Y todo porque un padre finalmente escuchó, y una abuela del corazón nunca dejó de amar. Fin. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede transformar familias rotas? ¿Que el trabajo doméstico merece el respeto y reconocimiento que raramente recibe? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. No te pierdas el próximo video recomendado. Otra historia de amor y transformación te espera.